La Asociación Dominicana de Profesores surge en momentos sociales y políticos de la historia contemporánea del país, donde el arrojo y la prudencia eran tan necesarios como el coraje para responder a los objetivos que motivaron su gestación. Corría el 1970 y República Dominicana vivía los rezagos de la intervención norteamericana y el inicio de los 12 años de Joaquín Balaguer. Era un ambiente de represión y contrarrevolucionario, salpicado por la sangre de las primeras víctimas del gobierno. En términos educativos, un decreto cerró las escuelas y universidades, que se habían convertido en el foco de resistencia y denuncia. La ADP es el resultado entonces de las reacciones de maestros y maestras de centros públicos, privados y universidades a esa realidad social y al deterioro de la calidad de la educación, además de un profesorado con ideas de izquierda y una conciencia social energizada por los hechos del momento. Fueron ellos actores destacados de las luchas contra los remanentes del trujillismo y de las demandas por el respeto a los derechos humanos y contra la represión de la época. Su fundación fue la prueba de fuego. Llegar el 13 de abril de 1970 al Teatro Agua y Luz supuso el desfile en medio de militares armados. En esa primera directiva estuvieron Celio Guerrero, Ana Victoria Torres en representación de los colegios del noroeste, Milagros Pineda de los colegios privados no católicos, Héctor Jiménez, Enrique de León, Flavio Tatis y Antonio Locual. El primer triunfo del gremio fue el decreto 4959, que reabrió los centros educativos. Este primer comité gestor, más que directiva, se trazó como metas la creación del escalafón magisterial, la evaluación de desempeño, la meritocracia y aumento del presupuesto para el sector. Dada la coyuntura político-social que se vivía, las primeras luchas no fueron del todo reivindicativas. Los docentes generaron una corriente de solidaridad que los vinculó a todos los niveles. En el proceso algunos murieron, como Eladio Peña de la Rosa. Desde sus inicios la ADP reclamó la democratización de la educación, estabilidad en el empleo, mejores condiciones laborales y participación en los organismos de decisión del sistema educativo nacional. Pasadas las gestiones de Ibelice Prat y Enrique de León, entre 1970 al 75, llega a la dirección del gremio Conrado Matías, por 2 periodos consecutivos. En esta gestión se realiza el primer congreso de la entidad. Cambian las denominaciones de filiales a seccionales en todo el territorio nacional, y las demandas salariales logran que los maestros y maestras nocturnos y rurales ganen igual que los diurnos y urbanos. En 1976, tras un mes de huelga, el gobierno del presidente Balaguer eleva a 178 pesos mensuales el salario de los y las educadores y educadoras. A Matías le sustituye Rafael Santos por 2 periodos. Fogoso, curtido en el gremialismo y conocedor de los problemas del sector, desarrolló una estrategia de política de frentes, donde vinculaba por sus intereses a los sectores nacionales con el gremio. Su lucha fue por aumento del presupuesto de la cartera y aumento salarial, con mediaciones políticas incluidas. Son históricas las marchas de miles de maestros y maestras y las concentraciones, acciones con resultados positivos. Para el periodo 1982-84 fue electo el profesor Celio Guerrero. Esta gestión realiza el segundo congreso y logra los descuentos por nómina, pero las acciones oficiales no cambian respecto a las demandas del gremio. Las respuestas no se hicieron esperar y las luchas tampoco cesaron. Arranca la década del 90 con Sigfredo Cabral hasta 1995, en la primera ocasión electo en un congreso y la segunda en un proceso abierto. Apegado a la rendición de cuentas, planes y estructuras de trabajo,
dirigió una huelga de 3 meses por la seguridad social para los maestros y maestras como tema central. A este equipo tocó enfrentar de nuevo a Balaguer, y como si la historia fuera circular, con hechos similares. De esta gestión salió el Plan Decenal de Educación, parte integral de la Ley General de Educación 6697, que creó el Instituto de Bienestar Magisterial. Melanio Paredes toma la dirección del gremio en 1995. Solo un año después de gestión, renuncia para cumplir asignaciones en la administración pública tras el triunfo de su partido. Como lo establecen los estatutos, asume entonces Hilario Jaques la lucha por el aumento salarial en el primer gobierno de Leonel Fernández. Esta gestión realizó el Congreso, donde se cambia la denominación de secretario general a presidente. Se instituyen las direcciones provinciales por los burós. Se amplía el Comité Ejecutivo Nacional de 19 a 21 miembros y se crean las Secretarías de Asuntos Universitarios y de Estadística. Uno de los periodos más intensos del gremio lo encabezó Olimpia González, de 1997 al 2001. Tras ella asume Eduardo Cuello, electo de manera simultánea por el Comité Ejecutivo Nacional y las directivas nacionales, y con un llamado a realizar cambios internos. Esta directiva fue parte de la elaboración de la Ley de Seguridad Social 8701. Se esforzó en dar a conocer sus estatutos, la Ley Orgánica 6697 y el Estatuto del Docente. Para la Asociación Dominicana de Profesores, es el impulso para continuar sus pasos hacia la materialización de una educación de calidad para todos, condiciones dignas de docencia y presupuesto acorde con las necesidades de desarrollo del país. La primera dirección de la ADP se constituyó en la asamblea que se celebró el 13 de abril en el antiguo Teatro Agua y Luz, con una convocatoria que incluyó a profesores del sector privado, preuniversitario, privado, el sector público preuniversitario, las universidades, profesores y profesoras de Santo Domingo y de todo el país. A esa reunión entramos en un clima de presión terrible entre esas dos filas de fusiles no pedagógicos, como diría Nicolás Guillén en su poema, pero que tiraban. Existía mucha persecución política. Todo el que se manifestaba contrario a la situación, tanto política, social, económica, era vigilado, era asediado, era perseguido, era apresado y hasta, por qué no decirlo, desaparecido. El ADP tuvo que vencer el terror, el miedo de los maestros, de los educadores a organizarse, porque era un régimen represivo. En el año 1970, en un clima de opresión y persecución política del régimen de Balaguer, nace la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Nosotros surgimos a la luz por una situación nacional de total irrespeto a los derechos humanos más simples, entre ellos el de expresarse. Y por tanto nosotros fuimos un sindicato híbrido, si así puede llamarse, con características de movimiento social a la vez. Los maestros estaban pasando por una especie de trauma, de frustración con respecto a una experiencia organizativa en la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, que terminó con una actitud de su directiva muy politizada, hasta francamente en conspiración con el gobierno democrático electo constitucionalmente el profesor Juan Bosch, que terminó derrocado. Nosotros comenzamos la lucha en la zona rural, comenzamos a luchar porque se le pagara por tanda a los maestros. La fuerza con que la ADP nació nos sorprendió hasta nosotros mismos, porque fue ese proceso de disgusto, de amargura, de sentirse oprimido
de sentirse abusado, de no tener derecho a opinar. Decidimos que si los hijos de los pobres no tenían educación, no tenían escuela, tampoco los hijos de los ricos. Y decretamos el cierre de las clases en los centros privados. Los fundadores de la ADP cuentan sus experiencias, los momentos históricos que vivieron, los problemas que tuvieron que enfrentar, las luchas que realizaron. En ese proceso, al principio, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo poniendo los huevos en el mismo nido, todo el mundo compartiendo ideas. Y luego empezaron las diferencias partidarias, las diferencias ideológicas, las diferencias de concepción de cuál era la función que debía hacer la ADP. La ADP tuvo que enfrentar las tendencias sectarias, primero las tendencias sectarias del PRD y posteriormente las tendencias sectarias dentro de la izquierda, que veían el movimiento sindical de manera muy sectaria, como una organización ideológica partidaria. En 1975 se inicia la segunda etapa, que fue la etapa del sindicalismo clasista. La lucha combativa, la lucha en la calle, la lucha nacional, la asociación con las otras luchas, la lucha por la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, por la democratización del país. Comenzó una lucha ya con un horizonte mucho más amplio. Desde 1978, cuando sube el gobierno del PRD, cogió la calle, la lucha se fue elevando, y ya para 1979, la Asociación Dominicana de Profesores convocaba al magisterio en todo el país, a la ciudad capital, y hacíamos marchas gigantescas aquí en la capital. Pasados dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores relatan las principales luchas. Fuimos aliados de Antonio Guzmán, pero cosa de la vida. En 1980 yo me juramento tranquilamente y 5 meses después estaba enfrentado a la lucha más dura que libró la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces decidimos tomar las calles y tomamos las calles en una movilización permanente. El gobierno se vio entonces obligado en 1991 a emitir un decreto en el que se crea una comisión para modificar la ley 2909, que era anacrónica. Llegamos al extremo de, en un momento dado, para que las autoridades pudieran prestar atención y sentarse con el sindicato, tuvimos que no iniciar el año escolar. Mi periodo puede ser el ejemplo deseado por todos. Sin lanzar una piedra, sin hacer una huelga, pudimos concertar el mayor incremento salarial del magisterio en toda su historia, que se produjo en febrero del año 1997. La lección que pudimos nosotros tener era mantenernos en un sindicato fuerte, robusto, un sindicato demandante. En varias ocasiones nos vimos la necesidad de tener que marchar al Palacio para pedirle a las autoridades, para ir al gobierno y al presidente, la necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo en aras de que se cumplan con acuerdos y pactos ya concertados. En 1985 mi cuerpo fue lacerado, a mí me desbarataron a golpe y los derechos humanos publicaron en una revista lo que tiene que ver con mi espalda lacerada y presentaron ese informe ante las Naciones Unidas, que era un escándalo internacional muy grande. En ese entonces habían más de 12.000 maestros y maestras de todo el país que no recibían atención de salud, ni ellos ni sus familiares. Tuvimos, digamos, un ministro de Educación que entre su cabeza solamente existía
eliminar la carrera docente. En ese periodo se caracterizaba por, en primer lugar, una acentuación de la imposición de políticas neoliberales, no muy comprendida, porque todas ellas vinieron con un discurso que mostraba el paraíso. Una dramática situación que vivimos en nuestra ARS Seima, amenazada por los sectores que andan detrás de los fondos públicos. Los logros y las conquistas de los maestros y maestras dominicanas, contados por quienes dirigieron su sindicato. Nos impusimos como estrategia, cuando yo retorné a la ADP en 1984, que los profesores tuvieran un seguro médico. Eso motivó una gran lucha y concluyó con la creación de una institución de protección de salud que todavía existe y con mucha fuerza, el seguro médico para los maestros. Iniciamos un proceso de negociación privada, convirtiendo a los maestros y maestras por primera vez en el país en sujetos de crédito. Afiliamos unos 8.000 maestros y maestras que fueron beneficiados de tarjeta de crédito de ese banco, uno de los más importantes del país. Y nos planteamos la recolección de 1 millón de firmas de dominicanos y dominicanas que mostraran con su firma el apoyo a esa demanda del 4% para la educación preuniversitaria. Tuvimos éxito. Desbaratamos la situación de cierre de la UAS, de cierre de la escuela, hicimos que la policía escolar desapareciera, hicimos cancelar a varios ministros que se pasaron de la raya, y una huelga y un piquete continuo de día, de noche, de madrugada, frente al Palacio de la Secretaría de Educación. Se puede decir que todos los avances que ha tenido el país en materia educativa, e incluso avances en el desarrollo de la sociedad misma, como es el alcanzar un régimen de libertades y un Estado de Derecho, tiene una relación directa con la ADP. Los dueños de las AFP tuvieron que admitir que los maestros y las maestras tenían que ser traspasados al régimen de pensión y jubilación del INAVIMA. Mantener su carácter sindical, su carácter plural, independientemente de los puntos de vista políticos o de las tendencias o de las corrientes, nosotros nos apegamos a la organización sindical.